Es un día interesante. Esta mañana estaba aquí predicando y se me olvidó a mí el orar por los diezmos. Y mi esposa me recordó y el pastor Gabriel se está preparando. Y una vez más se me olvidó el orar por los diezmos. O sea, como podemos ser los pastores a veces como profesores que tienen la mente en otras partes. El mensaje de hoy está titulado No sea que lo provoquemos a la ira o a los celos. Y vamos a empezar en Primera de Corintios capítulo 11. El mensaje es de Primera de Corintios capítulo 10. Pero creo que es importante que estemos en el contexto. Cuando estamos hablando de la cena del Señor, estamos hablando de algo que es una práctica común para cristianos. Va hacia atrás hasta el comienzo. Y es algo que está establecido en las Escrituras. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 11. Y Pastor Gabriel va a leer del versículo 27 al versículo 32. 1 Corintios 11, 27 al 32. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hablamos de examinarnos, de examinar nuestro corazón y recibir comunión en una manera digna. Como una iglesia, una de nuestras confesiones que afirmamos es la confesión de 1689 de Londres. Pastor Gabriel va a leer una sección del capítulo 30, artículo 7, que dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, en esta también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo, estando entonces no corporal ni carnal, sino espiritualmente presentes en esa ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. Lo primero que dice ahí es que la comunión ha de ser recibida en una manera digna. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa el recibir la comunión en una manera digna? Es un poco
del opósito en la manera en la que Pablo lo puso en 1 Corintios capítulo 11. Pablo dice, esto es lo que sucede cuando no participas en la cena del Señor dignamente. Cuando hablamos del ser un digno, recibir dignamente, está al corazón, llega al corazón de lo que significa el decir examinémonos. Como hemos dicho, estamos planeando el tener la cena del Señor, la comunión, cada semana. ¿Cómo puedes saber que vas a ser digno o digna de recibir la cena cada semana? Pablo responde esta pregunta en el versículo 31. 1 Corintios 11, versículo 31. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos verdaderamente, entonces no seríamos juzgados por Dios. ¿Qué es lo que significa el juzgarnos verdaderamente? Pues significa el examinarnos. Eso es lo que estamos hablando cuando vemos examínense en la Biblia. Primero tenemos que empezar con ¿quiénes somos? ¿Quién eres? La palabra es pecador. Somos pecadores. Somos indignos del amor de Dios. Somos indignos de la salvación. Lo que merecemos es el juicio eterno. Y es lo que confesamos. Y llegamos a ese entendimiento. Decimos, Señor, yo no estoy aquí porque yo soy digno, porque yo lo merezco. Yo estoy aquí porque tú eres digno. Pero como cristianos tenemos que confesar más que eso para sumar qué es lo que somos. Si nos vamos a juzgar a nosotros mismos verdaderamente, tenemos que usar el estándar de Dios. Dios dice que somos pecadores. Dios también dice que somos redimidos. Dios dice que somos justificados. Somos hechos hijos y hijas de Dios. Si yo vengo y digo, nada más soy un pecador, entonces he hecho de Dios un mentiroso. Porque Dios en Cristo dice, tú eres mi hijo y eres justificado. Así que cuando venimos a analizarnos, tenemos que sostener y retener estas cosas. Un hombre que se llama Martín Lutero, él era uno de los reformadores, y él escribió muchos libros en este tema, sobre este tema. Y él usaba esta palabra en latín, simul justus et peccator. Simultáneamente justos y pecador. Ese es el estado en el que vive el cristiano. Martín Lutero veía esa verdad cuando él estaba presentando la ceremonia de la comunión, de la cena del Señor. Martín Lutero empezó no como monja, sino como monje. Sacerdote. Le dijeron, la iglesia católica le dijo, tú tienes la autoridad, el derecho de cambiar este pan y este vino en el cuerpo actual y la sangre actual de Cristo. Y Martín Lutero está parado ahí, es la primera vez que él está haciendo la comunión. Y él está a punto de hacer la oración y no lo puede hacer.
No lo puede hacer porque está sobrevenido por la realidad que Él es indigno, que Él no tiene rectitud propia. Así que lo da como hecho y mejor va y estudia. Va a un monasterio y se pone a leer la Biblia y entra y lee Gálatas. Y aprende del libro de Gálatas que sí es un pecador, pero que Dios lo ha justificado. Y dice, mira, soy un pecador, pero soy justificado. Así es como tenemos que entender la cena del Señor. Es como tenemos que entendernos a nosotros mismos, examinándonos antes de tomar la cena. Cuando venimos a la mesa, no venimos bajo nuestra propia rectitud y santidad. En otras palabras, no importa cuáles pecados cometieron esta semana. No importa qué tan difícil tu camino cristiano es o qué tan perfecto eres. Aun si vivieras lo que tú piensas que es perfección, no sería lo suficientemente bueno para merecerlo. Dios requiere perfección. Y tienes perfección en Cristo. Hay un ejemplo que Cristo da en las Escrituras y está hablando de quién es recto, quién es justo. Y él está hablando de un fariseo. El fariseo conoce la Biblia, hace todas las cosas. Y en otro lado, está hablando de un colectador de impuestos, que en el tiempo de Cristo era considerado uno de los peores pecadores. Así que tienes a esta persona y está parado ahí y dice, yo lo cumplo todo. Yo hago todas las cosas buenas. Gracias, Señor, que soy tan bueno. Y Jesús dice, no, ese no. ¿Ves a ese colectador de impuestos que estás ahí atrás? El que está parado y no puede ni alzar sus ojos hacia el Señor y lo único que puede decir es, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Jesús dijo, ese es el que va justificado a su casa. Esta es la manera en la que nosotros vamos a la cena del Señor. Ahora que hemos establecido una fundación, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Pastor Gabriel va a leer del versículo 14 al versículo 22 de 1 Corintios capítulo 10. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado o los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, perdón. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Hacemos el versículo 14 y 15. Hay
tres cosas que son sumamente importantes. First, the Apostle Paul says Primero, el apóstol Pablo dice the ones he loves about. que está hablando con personas que él ama. What he means by this is Christians. Cuando él dice eso, está hablando de quién? Cristianos. He says, "You're my brothers. Él dice, ustedes son mis The hermanos, gospel to you. yo he predicado el evangelio a ustedes, I love you, yo los amo and that's why I'm telling you this." y es por eso, es por el amor que tengo para ustedes que les estoy diciendo esto. His next words say, Y sus próximas palabras es, huid, huid de la idolatría, "Get away from idolatry." huye de la idolatría. And then in verse 14, Y después en el versículo 15 he goes on and says, "You should. va y dice, deberías entender esto. This is something a reasonable Esto es algo razonable, es algo que una persona normal debería de poder comprender. I'm sure. Estoy seguro, él dice, Listen to what I'm saying. que si escuchas lo que te estoy diciendo, Be right. puedes juzgarlo como correcto. So today our instructions Así que hoy nuestras instrucciones como creyentes and believers are called y aquellos que son creyentes to flee from anything idolatry. tienen el mismo cargo, huir de la idolatría. An example of Un idolatry ejemplo de la idolatría for us today para nosotros would be what I call a false, sería lo que yo llamo el evangelio falso, pernicious un evangelio pernicioso, falso. It sounds really good, Suena muy bueno, but in truth it's pero en verdad es pura muerte. there are pastors and preachers who Hay pastores que dicen, if I look at the cross, si yo veo la cruz, it tells me how valuable me dice cuánto valor tengo yo. if I look at the cross, Si yo veo la cruz, look how much God was willing to pay for me. mira cuánto Dios estuvo dispuesto a pagar por mí. Notice that sounds a lot like that Pharisee. Noten cómo suena mucho este tipo de evangelio como ese fariseo. He's standing right there. Él está parado ahí enfrente. Look how good I am. Mira qué tan bueno soy, Señor. Look at all the things that you've given me. Mira todas las buenas cosas que tú me has dado a mí. That's idolatry. Esa es idolatría. That's putting something above. Eso es poner algo como más alto que a Dios. Taking glory that belongs Es to God, tomar gloria que pertenece turning it around and pointing it up. a Dios y cambiarla para que esa gloria nos apunte a nosotros mismos. Whenever you hear stuff like that, Cuando escuches algo así, huye de ese tipo de mensaje. run away from it. Corre, huye. What you're looking for Lo que estás buscando is what places es Christ above. aquello que pone a Cristo sobre absolutamente todo. So much so, we don't Tanto have time to así. get into it today. No tenemos tiempo para meternos a esta parte. But if you read Pero the rest si of leyeras that, el resto del capítulo 10 después, you'll see that Paul verás cómo es que Pablo dice, no nada más huye de la idolatría, but don't sino even do those ni things that siquiera aren't sin hagas esas cosas que no son pecado, that distract you from Christ. que te distraen de Cristo. He says some things are Él dice, hay algunas cosas que están bien que puedes hacer, pero no hay ningún bien en ellos. in other words, En otras palabras, no nada más huye de la idolatría, you go so far tienes que ir aún más allá del huir, que ni siquiera haces algunas cosas que están bien que puedes hacer porque están en esa dirección. an example might Un ejemplo sería be engine grease. la grasa del motor. I use this example Uso este ejemplo in English service. en el culto de inglés esta mañana. I mean, you can see how Dicen, como ven, tengo una camisa de vestir blanca. if I get engine grease on this shirt, Si me toca aceite o grasa del motor my shirt, en esta camisa, I'm not going to get it clean again. no voy a poder limpiarla otra vez. So when I go home, Así que cuando voy a la casa, from my car, si yo tengo que trabajar o echar mecánica en el carro, even open the hood, antes de que ni siquiera abra el cofre, before I even look at the engine, antes de que vea el motor, voy a quitar mi camisa blanca. I'm going to stay away from that grease. Voy a mantenerme alejado de esa grasa. Think of those things that distract you from God. Piensa en esas cosas que te distrae del Señor como grasa sobre una camisa blanca. They're things that stick to you. Things Son that cosas leave stains. que se pegan a ti, que dejan manchas. It's a good example to use Es un buen ejemplo de usar porque
La Biblia muchas veces habla del manto blanco del creyente. You probably know the Muchas veces Revelation estoy seguro que saben ese versículo en Apocalipsis that says they washed their que robes dice and made them que white as snow. lavaron sus mantos y lo hicieron blanco como la nieve. As a Christian, you're Como un always wearing cristiano white. siempre estás vestido en blanco. And those things that distract you Y from aquellas God cosas are que te always distraen del Señor siempre that engine grease. son como aceite o grasa de aceite. Siempre son aquellas cosas que no quieres sobre tu manto blanco. So Paul says, look, Así que Pablo dice, mira, this is for believers. estoy hablando a creyentes, Run away from idolatry. huyan de idolatría, no se acerquen ni siquiera a esa idolatría. And you should understand. Y deberían de entender esto, And then he explains y luego él explica in verse 16 through 18. en el versículo 16 al 18, lo que él está proponiendo. As Pastor Gabe Noten reads it, cuando el pastor Gabriel lo lee que la primero a lo que se mete es la copa y el pan. go ahead. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. So the Apostle Paul Es que el apóstol Pablo says, flee from idolatry. dice, huye de la idolatría, And then he points you to y después nos apunta o nos dirige hacia la cena del Señor. says, flee from Dice, idolatry. huye de la idolatría. Why? ¿Por qué? The Lord's Supper. Porque ahí está la cena del Señor. That means if we understand this, Eso significa que si entendemos el pasaje, el apóstol Pablo dice, si quieres escapar from idolatry, de la idolatría, from those things that de aquellas cosas que deshonran a Dios, the answer is truly understanding what la respuesta es entender lo que significa el pan y la copa. we could narrow it down to one. Podríamos sumar esto, hacer una sumarización en una pregunta. What does it mean to participate? ¿Qué significa el participar? Notice in verse 16 there he says, Vean el versículo 16 dice to drink the cup is to participate que in the blood. la copa de bendición es que participación en la sangre de Cristo. Same thing for the bread. Es lo mismo con el pan que partimos. To participate in the body of Christ. Es la participación en el cuerpo de Cristo. What does it mean when it says participate? ¿Qué significa cuando dice participar? This is not a small subject. Este no es un tema pequeño. Many Muchos cristianos debated and argued, han figured peleado y discutido por las varias épocas y edades. R.C. Sproul wrote a book. El doctor R.C. Sproul escribió un libro que está titulado ¿Qué es la cena del Señor? And it was titled, What is the Lord's Supper? ¿Qué es la cena del Señor? In the book he said, Y en el libro dijo, do you have that quote in Spanish? Or? Throughout a church, través de la historia cristiana, most people have la mayoría de las personas han puesto a favor el punto de vista que la presencia presence of Christ real de Cristo is in the Lord's Supper. es presente en la cena del Señor. En otras palabras, When we are at the table, cuando estamos en la mesa del Señor, we are in real tenemos communication with Christ. comunión real con Él. What the 1689 says in La Confesión de Londres de 1689 dice, as we read before, como leímos anteriormente, do you have that quote? los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, también reciben y se alimentan. Entonces, internamente, por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo, estando entonces no corporal,
ni carnal, sino espiritualmente presentes en esa ordenanza por la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. This is what we call, Esto es lo que llamamos, to use John Calvin's word, el usar las palabras de Juan Calvino, the mystical blessing in the supper. la bendición mística de la cena. Calvin kind of explains what he means Calvino explicó lo que él estaba hablando when he says, cuando él dijo, ese vino may be no longer common, ya no puede ser una bebida común, but is set apart pero ha sido puesta a un lado, apartada, for the nourishment of the soul, para la nutrición del alma, while it is an emblem of the blood of Christ. mientras sea este vino un emblema de la sangre de Cristo. So how do we understand Así que, ¿cómo entendemos eso? participation Participar in the body and the blood of en Christ el cuerpo y la sangre de Cristo es to have real communion el with tener Christ, comunión real con Dios, no físicamente, not changing the no cambiando el pan o el jugo, but spirit. sino espiritual. We call this an Llamamos esto un medio ordinario de gracia. what do we mean by that? ¿Qué significa eso? It doesn't mean that it's No, normal. no like significa snow que in es winter, normal como la nieve en el invierno, or normal in the sense of o que es common. ordinario como si fuera común. It means normal in the sense Significa ordinario normal como algo que es operates. la manera ordinaria, normal en la que la iglesia opera. So it's the ordinary Así way que es el medio ordinario that God communicates. que Dios comunica a los creyentes. When we say this, Cuando decimos esto, we use the word normal or usamos la palabra ordinaria o normal because we understand that God porque doesn't entendemos que Dios no siempre feed his people through communion. alimenta a su gente a través de la comunión. Think about the person on the cross. Piensa en el hombre que estaba en la cruz junto a He's Cristo. beside Christ and he goes, Está "Lord, enseguida de Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Jesus says, Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo. in other words, En otras palabras, person never had esa persona nunca tuvo comunión, right? He wasn't ¿verdad? baptized, Nunca fue bautizado, he's in heaven. pero está en el cielo. So when we practice baptism, Así que cuando practicamos la ordenancia del bautismo, cuando practicamos la ordenanza de la comunión, we practice them los the ordinary practicamos worship. como el ejemplo ordinario o normal de la operación de la iglesia. To do these things to be saved. No decimos, tienes que hacer esto para ser salvo, But we do say God pero sí decimos que Dios ha establecido estas para la iglesia como ordenanza y por eso lo hacemos. So there's three parts Así que hay tres partes that happen in communion that que suceden en la comunión que quiero cubrir. the first one La primera is our minds. es nuestras mentes. All three Todas las tres must be received by faith. tienen que ser recibidas por fe. If you notice that in the 1689, Si notas que ahí en la parte de la Confesión de Fe de 1689, it said that inwardly dice que internamente this spiritual feeding somos alimentados espiritualmente por la fe. it's really alive to the believer by faith. Está verdaderamente sucediendo para con nosotros por la fe. And this is what Christ said Eso es lo que Cristo dijo in en Juan 6:35. Juan 6:35, cuando él dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. See, Jesus says, Ven, "Lean on me, Cristo dijo, believe in me." el comer en mí es el creer en mí. There's a connection. Hay una conexión entre la fe del creyente And the scriptures don't explain exactly how
Y las escrituras no nos explican exactamente cómo se está esa conexión y cómo funciona. The Lord says, this is El what Señor happens. dice, esto es lo que sucede. You participate in Tú Christ. participas en Cristo. Christ drives the point home even Cristo more clearly later on in explica chapter aún más fuertemente, más tarde en el capítulo 6, 6. John chapter 6. Juan verses 6, 56 54 al 58. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive en mí, como el Padre que vive en mí, me envió, y vivo por él. El Padre asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. You see, Christ Como ven, makes these Cristo hace estas conexiones. Él dice, el comerme es lo que da vida. Si no me comes, no tienes vida. and the people who were listening to Y him, la gente que escucharon eso entendieron lo que él estaba diciendo. he said, you have to drink my Dice, blood tienen que tomarse mi sangre y comerse mi carne if you want to have eternal si life. quieren tener vida eterna. We understand that eternal life is communicated Entendemos spiritually. que la vida eterna está comunicada espiritualmente. So it doesn't mean we Así que no significa que take Jesus and eat. físicamente podemos agarrar a Cristo y comerlo. That would only Eso feed this physical body. nada más alimentaría nuestro cuerpo físico. Christ has to be speaking spiritually. Cristo tiene que estar hablando espiritualmente. The people that were listening to Christ that day didn't want Pero la gente que estaba escuchando a Cristo no quería oírlo. 5,000 people. 5,000 personas se fueron. They said, we don't want Dijeron, to ¿sabe hear anything qué? else you got No to say." queremos escuchar nada más que tengas que decir. Finally, there were 12 left. Finalmente, nada más estaban 12. Jesus turned to them and said, Y Cristo voltea y les dice, ¿ustedes también se van? Peter replied, Y Pedro responde diciéndole, where else are we going to go, Lord? ¿a dónde más vamos a ir? ¿A quién más The iremos? words of eternal Tú eres el life. que tiene las palabras de vida. What was the difference? ¿Cuál era la diferencia? Christ had fed his disciples. Cristo ya había alimentado a sus discípulos. Christ was alive to them by faith. Cristo estaba vivo para ellos en fe. There's a lot of places in Hay muchos lugares en las too escrituras, many places to go. hay today. demasiados Talk about how lugares. Christ is our rest. Podemos hablar cómo Cristo es nuestro descanso y cómo podemos celebrar eso. We could talk about the Passover. Podemos hablar de la Pascua hasta Éxodo y cómo es The cup and the bread que connect to that. la copa y el pan están conectados a eso en la noche de la Pascua. But I think one more connection. Pero creo que una conexión más sería bueno para nosotros. When God judges, Cuando Dios juzga, he does so correctly. lo hace correctamente. In other words, the punishment fits the crime. En otras palabras, el pago es justo conforme al crimen. Look at what Paul said in Vean lo que 11. dijo Pablo en 1 de Corintios 11:30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. God says, here's the life. Entonces dices, ¿sabes qué? Aquí está la vida, Bread. aquí está el pan, aquí está el vino. They took the wine and the bread. Ellos tomaron el vino y el pan en una manera indigna. The punishment was death. Y el juicio de Dios era la muerte. A picture, if you will. Una imagen, una ilustración de qué es lo que sucede espiritualmente. God says, you won't Dios take my dice, provision, ¿no vas a tomar mi provisión? you'll starve to death. Entonces muere. Paul goes deeper here in verse 7. Pablo va más profundamente en 1 de Corintios 10:17. He says, because there's one bread, Dice, puesto o porque el pan es uno, you should read it.
nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Says, because there's one bread, O sea, porque hay un pan, es un pan, porque es un pan, nosotros también somos uno. his point here is El punto es primarily the primariamente oneness the believer receives la in Christ, unión que recibimos en Cristo and secondary y secundariamente church unity. la unión en la iglesia. In chapter 6 En el capítulo 6 of 1 Corinthians, de 1 Corintios, Paul is speaking to them about Pablo está sexual hablando con immorality, ellos de la inmoralidad sexual. and he says, Y él dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. when you take a cup, Cuando toman la copa, you're confessing your están oneness. confesando su unión con Cristo. The cup, Cuando toman la copa confess oneness with y Christ. confiesan unión con Cristo, It naturally flows from that naturalmente Christ's body. fluye de eso que no nada más eres uno con Cristo, sino uno con el cuerpo de Cristo. It's good that we're doing the church membership, Es bueno que estamos teniendo la clase de membresía porque han tenido una introducción a la palabra pacto. right? The covenant nature of what Paul is talking about. La naturaleza del pacto, de lo que está hablando Pablo. Paul says, Pablo dice, you have a covenant with Christ. tienes un pacto con How can you Cristo. practice ¿Cómo sexual puedes practicar inmoralidad How can you take sexual? what was ¿Cómo one with puedes Christ and tomar unite lo it que to es sin? uno con Cristo y unirlo con el pecado? Here he's saying, Y aquí you está have a diciendo, covenant with Christ. tienes un pacto con Cristo, How can you also practice ¿cómo idolatry? puedes practicar la idolatría al mismo tiempo? This covenant language, Este lenguaje del pacto y de la unión de Dios y su gente va por todas las escrituras. for example, Isaiah chapter 1, Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 21, vemos cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. God gets very El Señor se pone muy gráfico hablando de la infidelidad, prostitute. usando la palabra ramera, prostituta. I won't even read No voy a leer Ezequías 23, 19 al 21. there are Porque pues hay hijos, hay oídos pequeños aquí. Y ese es un pasaje duro. you should definitely read. Deberían de leerlo. Deberían de leerlo. We've covered James 4 recently. Ya hemos estudiado Santiago capítulo 4. James verse 4 says, you adulterous. 4:4 dice, oh almas adúlteras. ¿Verdad? Go ahead. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? You can't be a friend with God. And No puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo. we're talking about marriage. Estamos hablando de matrimonio It's aquí. appropriate to Es call correcto the church el llamar a la iglesia la esposa de Cristo. So think about Así piénsenlo, comunión por un momento, as a confession como una your confesión de tu amor marriage. hacia Cristo, tu matrimonio con Cristo. I've been a pastor for a Yo while, he sido pastor por un buen tiempo. and Y if I was sitting in my si yo office estuviera sentado en mi oficina doing marriage counseling, dando consejo a un par de casados, talking to a husband and wife, hablando una esposa y un esposo, and the husband and wife y el look at esposo y each la other, esposa se ven el uno al otro y dicen, I do love you, ¿sabes but qué? Te amo, pero okay if we only talk every about está bien 3 si nada más te hablo como cada 2 o 3 meses, si hablamos cada 2 o 3 meses. As a pastor, I'm gonna be sitting there Como going, pastor voy a estar ahí pensando, something's not right about it. algo no está bien aquí. There's not a relationship. No hay una relación, no hay un pacto. This is something God calls us to do. Esto es algo a lo que el Señor nos llama a atender. Ourselves. Hemos de pensar de nosotros mismos como la esposa de Cristo. Are we faithful?
¿Somos fieles? Do we love Christ? ¿Amamos a Cristo? The first way La primera manera that the communion en la cual la comunión helps us with this nos ayuda con esto is in the mind. es en nuestra mente. Jesus says, Cristo "Do this dijo, in remembrance of haz esto en memoria de mí. me." So the first thing the communion does is it brings us to examine ourselves Así que lo primero que hace la cena del Señor es que nos causa examinarnos a nosotros mismos and realize our y realizar nuestra necesidad de Cristo. The next thing La that it does próxima manera en la que nos ayuda is it renews our relationship with Him. es que renueva nuestra relación con Él. So there's the first thing. Así It que calls la us to primera remember our bride, our husband, nos causa to be His bride. acordarnos de nuestro esposo Jesús. The next thing is we participate, we commune La with Him. próxima es que estamos en comunión con Él. And then finally we set Y ourselves finalmente apart. nos separamos, nos ponemos aparte. If you take a look at Si ves verse 18, el versículo 18, 1 Corinthians 10:18. Primera de Corintios 10, 18, dice, considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? Paul's pointing back to the Pablo Levitical system. Nos lleva al sistema levítico. And he says, look, Y él dice, mira, in the old days, en los tiempos antiguos, this la gente entendía esto. is a new idea. No es algo nuevo. When the Lord calls for Cuando el Señor worship in a llama certain way, para adorar en cierta forma, he's asking his people to be Él set está llamando a su gente a apartarse, whether it was a priest, si es un or sacerdote the family of a priest, o la familia del sacerdote or someone under a o vow. alguien que estaba bajo un voto o pacto. If you were going to approach the altar, Si ibas a ir ante el altar eat of the sacrifice, y comer del sacrificio, you're set apart. tenías que santificarte, apartarte. So this is the third thing. Así que esta es la tercera cosa en la comunión. We remember Christ, Nos acordamos de Cristo, we participate with Christ, participamos con Cristo and we set ourselves apart to worship. y nos apartamos para adorar. If you take a look at verse, Si ves el versículo 19, go ahead and read verse 19 and 20. versículos 19 y 20 del capítulo 10. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Listen to Paul's argument. Escuchen el argumento It's not the physical de things. Pablo, no es lo físico, It's not the food sacrifice. no es to la the idol. comida que es sacrificado al ídolo, It's not the idol itself. no es el ídolo en sí, It's just gold and stone. es nada más oro o piedra, Just meat, bread. nada más es pan, nada más es carne. What's happening? ¿Qué es lo que está sucediendo? He says, no, Él dice, it's no, not a physical thing. no es lo físico que importa, sino es el sacrificio, The worship. la adoración, The worship of demons. la adoración de demonios. When Cuando sacrifices are made, Cuando sacrificios son hechos, when allegiances are cuando given, uno da su voto it's an act of y adoración, es una acción de alabanza. you have two choices. Tienes dos opciones. You can worship nothingness, Puedes adorar la nada or you can worship the one who is everything. o puedes adorar al que es todo. When we take communion, Cuando tomamos la cena del Señor, la comunión, fundamentally it is an act of fundamentalmente es una acción de alabanza. we bring our mind, Traemos nuestra mente a recordar a Cristo. bring our heart to Tenemos nuestro corazón a participar espiritualmente con Él. we set ourselves Y apart nos apartamos
para adorarle. Worshiping the devil, worshiping. Adorar a Satanás, el sacrificar a ídolos. You wanted to see an example of that. Si quieres ver un ejemplo de Imagine eso, a nice table. imagínense una mesa hermosa. It has candles on it. Tiene velas y una decoración en el centro de la mesa. It has a plate, Tiene nice platos plate, muy finos, good, beautiful silverware. hermosa, But there's something. tenedores, pero ¿saben qué está faltando? There's nothing on the plate. No hay nada en el plato. The person sitting there La persona que está sentando recoge el cuchillo, recoge el tenedor, eats. come Says, y dice, mira. But you're sitting there going, Pero tú estás viendo a esta persona, le dices, there's nothing there to eat. no hay nada ahí, no estás comiendo nada, There's no bread. no hay pan, There's nothing to drink. no hay nada que beber. That is Christ. You would think Pensarías, it wouldn't be long before a person who ate that way no would serías, starve to death. no sería demasiado tiempo que una persona que está comiendo comida imaginaria o nada, muera. We see another connection. Vemos otra conexión. 1 Corinthians ¿Se 11, acuerdan? En Paul 1 de Corintios 11, Pablo dice, estás haciendo esto mal y por eso han muerto o dormido. God gives us a physical picture of Cristo starving nos to da un ejemplo físico de el morir por falta de sustento. death. So what is Paul's reason? Así que, ¿cuál es la razón de Pablo? What did he write this for? ¿Por qué escribió esto? He pleads with his people because he says, Él le dice a la gente y les I dice, would not have you participate. yo no quiero que participen con demonios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. You take a look at verse 21 and 22. Si ven el versículo 21 y 22, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? In the catechism, we're talking about En el catequismo estamos hablando de los 10 mandamientos. what is the first commandment? ¿Cuál es el primer mandamiento? Thou shalt have no other God. No tendrás a dioses ajenos ante mí. Paul's using this word of jealousy. Y Pablo está usando esta misma palabra de celo que el Señor usó. I am a jealous God. He says, Yo soy un Dios fuerte y que celoso. No tendrás dioses ajenos ante mí. what is Paul warning? ¿Cuál es la advertencia de Pablo? Examine yourself right. Examínate correctamente. Usa tu mente. Come to the table of Ven a la mesa del Señor en fe que el Señor te alimentará espiritualmente. set yourself apart from the world. Flee from Apártate del mundo. Huye de la idolatría. this table Esta mesa helps us nos ayuda avoid idolatry. a evitar idolatría. Think about that table again with the empty plate on. Piensen de esa mesa con el plato vacío. It all looks really Todo se ve muy padre. Somebody comes along and tells you, Alguien viene y te dice, the cross tells me how valuable en I la am. cruz me dice qué tanto valor tengo yo. It sounds really good. Suena muy bueno. I used to think that way. Yo pensaba de esa forma And the Lord corrected me. y el Señor me Showed me corrigió, Christ. me enseñó a Cristo, Far me down enseñó qué tan lejos yo estoy de Cristo. This is what he does. Eso es lo que hace Dios. Do we provoke him to jealousy is the question. ¿Vamos a provocar al Señor a celos, a ira? The apostle Paul pleads with the Corinthians. El apóstol Pablo implora a los de la iglesia de Corintio. He asks them, hey, look, Les you dice, think God's going to let you pervert his worship? ¿crees tú que el Señor va a permitir que hagas perversión de la alabanza y adoración a Dios? No. No. The consequences is death. La consecuencia de ese tipo de perversión es muerte. When we take the cup, Cuando tomamos la copa, when we take the bread, cuando tomamos el pan, we're worshiping Christ. estamos
alabando a Cristo. We are confessing Estamos confesando nuestra unión con Cristo. we are in faith, Estamos en trusting fe, Him to feed, confiando en Cristo para alimentarnos espiritualmente. and we're doing all this publicly Y to estamos show the haciendo world todo esto públicamente who we really para demostrarle al mundo en quién creemos realmente. In conclusion today, Para concluir hoy, God has ordained a wonderful, el Señor ha deep, puesto spiritual algo increíble, misterioso, profundo between His Son and the church. en unión entre su Hijo y la iglesia. And that's what we celebrate. Y eso es lo que estamos celebrando. Every time we take the cup, Cada vez we're reminded of our need for Christ. que tomamos We're reminded la how copa, completely unworthy we pensamos are en to be nuestra saved apart necesidad from de His work. Cristo, realizamos qué tanto necesitamos la obra de redención de Él, On the bread of life, somos alimentados con el pan de vida, we worship the King in adoramos spirit and truth. al Rey en espíritu y en verdad. I pray that you will Espero not que let anything hold you no back permitan que algo los impida from coming to the table. el venir a la mesa. You don't come under your own authority. No vienen bajo su propia autoridad, su propia rectitud, You come in the righteousness of vienen Christ. en la rectitud de Christ Cristo. has said, "You are my bride. Cristo ha dicho, tú eres mi esposa, yo te he lavado, yo te he hecho recta. Our benediction today comes from Jude, Nuestra benedicción verse 24 viene and 25. de Judas 24 y 25. Un momento mientras voy ahí. I didn't put it in there, did I? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo el tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.